La simple idea de que existe un grupo de élite que quiere apoderarse del mundo sistemáticamente es aterradora. El nuevo orden mundial es sin duda la versión oscura de la unificación de la especie humana y aunque no queramos creerlo, está lejos de ser solo una ficción. La teoría de que la humanidad terminaría bajo un régimen que controla la economía, la política, la religión, la cultura popular e incluso el idioma es compleja y reúne una mezcla de ideologías de todo tipo que han luchado durante siglos para dominar el planeta. Con la globalización, el mundo nunca antes había estado tan conectado y entrelazado, y la presencia de las grandes corporaciones transnacionales ha reemplazado paulatinamente a las naciones-estado, transformándose en los bloques de poder más importantes a escala mundial y con el nivel más alto de intervención que podemos encontrar hoy en día. Podríamos hablar de un nuevo orden de dominio transnacional. ¿Qué proyectos globales manejan estas potentes corporaciones? En este planeta actualmente gobiernan 6 proyectos globales de élite que continuamente se disputan y reparten el mundo entre sí. Ellos son Nueva Babilonia, Nueva Jerusalén, Gran Europa, Gran Eurasia, Nuevo Califato y Datung China. Todos ellos pueden influir considerablemente en los países en desarrollo, lo que los hace un gran peligro para Sudamérica y África, zonas que no forman parte de ninguno de estos proyectos de alcance global. Esta noche revisamos los 6 proyectos globales y conocemos en profundidad el nuevo orden transnacional. ¿Quiénes controlan realmente el mundo? Descúbrelo hoy junto a Dr. File. Buenas noches, ¿cómo le va? Día jueves, ya estamos en vivo y en directo junto a Cristian Contreras, más conocido como el Dr. File. ¿Cómo estás, Cristian? Vaya tesis la que vamos a plantear el día de hoy y que vamos a empezar a desmenuzar de inmediato. Efectivamente, amigos y amigas, la historia nos ha conducido al establecimiento de un nuevo orden mundial, donde 6 grandes proyectos globales de élite se están peleando el control del poder de la Tierra. Hoy día los vamos a conocer todos, con ustedes en casa, con Eduardo, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas. El gran peligro para nosotros es que América del Sur y también África no forman parte de ninguno de estos proyectos y tampoco tenemos un proyecto propio de alcance global como alguna vez lo soñó Simón Bolívar. Esto podría significar perpetuarnos como países de segundo y tercer orden y lo que es peor, sometiendo a nuestros pueblos a la servidumbre y el esclavismo por los próximos 1000 años. Las pruebas las ha traído el Dr. File, las vamos a empezar a conocer dentro de los próximos minutos. Y como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Comencemos de inmediato, Cristian. Me gustaría que pudiéramos plantear, para ir conociendo este espacio, esta tesis, ¿cuándo comienza a imponerse este nuevo orden mundial? ¿Podemos determinar una fecha? ¿Es un proyecto? ¿Es un proceso? Es un proceso, pero con fechas exactas. Y el marco en el cual nos estamos es que estamos viviendo en realidad un problema existencial de carácter civilizatorio, en cuanto que todo el orden conformado por los estados-naciones, con países, con sus territorios... Lo que conocemos hoy día, el orden habitual. Lo que conocemos hoy día están siendo reemplazados por grandes regiones económicas controladas por las empresas mundiales o transnacionales de sociedad anónima. Estas grandes regiones
están pasando a ser las nuevas naciones del mundo dentro de este nuevo orden mundial. ¿Cómo? ¿Y la paz de Westfalia dónde queda? Y ahí está el punto, que es lo que quería llegar. Esto que te acabo de sintetizar comenzó a imponerse en 1968. Y aquí está el punto para partir. Todo el viejo orden mundial se estableció en la Paz de Westfalia. Correcto. Efectivamente, en la Paz de Westfalia de 1648, que dio término a la Guerra de los 30 años y también a la Guerra de los 80 años. La de los 30 años peleada por muchos países, reinos y naciones antiguas de Europa, y la Guerra de los 80 años, que era entre Holanda y España. Bueno, la Paz de Westfalia estableció que de ahí en adelante iban a establecerse países, es decir, los estados-naciones, bajo el principio fundamental de la territorialidad, es decir, los territorios establecen las soberanías. Eso duró 320 años, hasta que particularmente en Montreal, Canadá, en 1968, se reunió el Club Bilderberg. Y el Club Bilderberg comenzó a establecer todo este nuevo orden mundial, donde estos estados-naciones, bajo el principio del territorio, están quedando atrás frente a todos nosotros. Un segundito, porque claro, hablamos de los estados-naciones, de las fronteras, cuánta gente ha muerto por defender las fronteras. Estamos nosotros mismos hoy día como país en un litigio con la Haya por el tema de las fronteras respecto a lo de Bolivia, pero nos metemos acá al Club Bilderberg. Tú lo mencionaste y acá en mi monitor de inmediato se encendieron las alarmas, porque esto es algo de lo cual se ha hablado. Hay mucha gente que conoce bastante sobre el Club Bilderberg, pero me gustaría que pudieras hacer, antes de poder avanzar, una explicación de qué es este Club Bilderberg, por qué para muchas teorías conspirativas adquiere tanto renombre, si lo pudiéramos entender todo en base a ese conocimiento ya adquirido por todos, poder seguir avanzando. Mira, el Club Bilderberg es una oligarquía que controla las grandes empresas transnacionales de sociedad anónima, y que son fundamentalmente europeos y estadounidenses, inmensamente poderosos. Forman una lista de 150, se extiende eventualmente, y comenzaron, mira, el Club Bilderberg se comenzó a formar, o sea, se fundó en esta etapa en 1954 en Holanda. Ahí se reunieron por primera vez para conversar, mira, algo muy relevante, porque la ideología que tienen estos superpoderosos, donde está la reina de Inglaterra, todos los reyes prácticamente europeos, Henry Kissinger, entre otros tantos, los Rockefeller, los Rothschild, las grandes, miembros de las élites mundiales que controlan hoy día todas las empresas multinacionales de sociedad anónima, es decir, las farmacéuticas, las armas, los alimentos, la pesca, la minería, es decir, todos los grandes y sensibles áreas, por lo demás. Por supuesto, no son que menores. Sí. Bueno, todos ellos se reunieron en 1964 fundando esta etapa del Club Bilderberg, porque en realidad el Club Bilderberg se remonta a después de la Cuarta Cruzada, en el 1004. Que hablábamos la semana pasada. ¿Y para qué se reúnen? ¿Para qué se juntan? Y aquí está mira, se reúnen porque necesitan implementar una ideología para la administración de sus grandes corporaciones. Corporaciones, ojo, que son importantísimas hoy, porque las decisiones que se toman en las corporaciones, en estas empresas mundiales, a veces repercuten más allá de los propios gobiernos. Es decir, el tomar una decisión en esta empresa puede afectar a países enteros. En consecuencia, se reunieron fundamentalmente para establecer el marco sobre el cual
tenían que establecer sus corporaciones. Lo conversaron, lo idearon en las sombras durante, mucho tiempo, hasta que en 1968, en la reunión del Club Bilderberg en Montreal, decidieron comenzar a implementar el nuevo orden mundial, que tiene que ver con esta ideología para la administración de estas grandes empresas transnacionales que no reconocen, por cierto, las fronteras, no reconocen el principio de territorialidad que le daba cuerpo y sostenía todo el viejo orden mundial de los países. Claro, el de los países, los nacionalismos, los movimientos. Este Club Bilderberg, se llama así porque es el hotel donde se reunieron, ¿no? En Holanda. Claro. La primera vez que se reunieron en el hotel Bilderberg en Holanda, y de ahí el nombre. Ahora bien, evidentemente necesitaban establecer un tipo de administración, pero uno tiene que decir una cosa, porque esta administración de las grandes transnacionales, poderosísimas, evidentemente, se basan en dos principios que son muy cuestionables también. El primero y más importante de todos es el principio del capitalismo ultra neoliberal, que sostiene, escuchen bien amigos, la maximización de los beneficios de las empresas sin importar el costo social. Eso es lo primero. Bajo esa norma, estas grandes empresas multinacionales se organizan. Entonces las decisiones no les importa en gran medida la cuestión social, al ciudadano común y corriente, a los más pobres. Entonces, bajo ese principio, van a ir ordenando su administración y al mismo tiempo generando no solamente la acumulación de riqueza y poder, sino que la consolidación y la perpetuación también de la desigualdad. Es decir, los que están en esas transnacionales son los grupos. Pregunta. Pero antes, déjame decirte el segundo principio, Eduardo, excúsame que te lo diga. Está bien. Pero es que es muy importante. Y el otro principio de esta administración que se comenzó a implementar en 1968 es que se ha ido imponiendo todo este nuevo orden mundial a espalda de los pueblos, bajo el principio que ningún gobierno, ya sea de derechas o izquierdas, trabajan para el beneficio de los pueblos como era en el viejo orden mundial, sino que los gobiernos que tenemos hoy día en el mundo y particularmente en nuestro querido país y en Sudamérica, trabajan para las transnacionales y no por el beneficio de los pueblos. Y de ahí que estas transnacionales mundiales, estos proyectos de élite, financien no solamente a un lado, financien a veces a los tres principales candidatos de cada país, sobre todo en estos países que la riqueza no abunda en nuestros países, por cierto, históricamente. Eso es muy importante, por eso se manejan bajo esos principios. Vivimos en una ficción de gobiernos que trabajan para el pueblo, a cambio trabajan para alguno de estos proyectos que vamos a conocer. La pregunta que te quería plantear, porque veo que algunas personas señalan que esto del Club Bilderberg podría ser un invento de movimientos conspirativos, pero el Club Bilderberg es conocido, se han reconocido a sí mismos, tienen una directiva, un presidente conocido, tiene incluso una página web que es bilderbergmeetings.org. Lo que quería plantearte yo era que dentro de estos 130, son entre 120 y 150 los socios. ¿Cómo logran gente que es tan poderosa, es decir, gente que está acostumbrada a mandar, puros caciques, cómo logran organizarse de modo tal de obedecer también? Porque alguien va a tener que tomar decisiones que son a beneficio de ellos, pero también implica obedecer. ¿Cómo le haces obedecer a gente tan tremendamente poderosa? Porque ni siquiera hablamos a la escala de cuando hablamos en Chile, de los millonarios, los poderosos. No, estamos hablando de gente que de verdad la lleva a nivel global y planetario.
querido Eduardo, queridos amigos, estos grandes poderosos conforman lo que se llama una aristocracia de propósito, en cuanto que se van a ir coordinando a través del paso del tiempo con estos fines de conformar estas grandes regiones económicas que le van a dar sustento a la administración de sus transnacionales y empresas. Eduardo, la palabra fundamental en todo esto es control. Y entre ellos, imagínate, al Club Bilderberg han sido invitados los reyes, la reina de Inglaterra, el rey de España, rey de Holanda. Primero, lo que hacen es ponerse de acuerdo con respecto a esto que te decía yo. Es decir, necesitamos que nuestras empresas, que ya son tan grandes, es un gigantismo burocrático, tengan un sustento administrativo. Por lo tanto, se van poniendo de acuerdo con respecto a estas cosas. Ahora, todos estos proyectos globales tienen bases de poder y uno las tiene que nombrar. Lo primero es que este grupo Bilderberg y estas grandes corporaciones multinacionales y sobre todo los proyectos mundiales, mira, primero se basan en tener una visión de gobernanza mundial. Cada uno de estos grupos, ojo, el Club Bilderberg es uno que forma unos proyectos que los vamos a conocer, pero todas las grandes regiones que forman parte de esta situación actual del nuevo orden, todos tienen una visión de gobernanza mundial, una forma de gobierno. También poseen un sistema de armamentos ultra avanzados, superpoderosos. Lo tercero, un sistema económico autónomo e independiente que en realidad no depende, o sea, se pueden autoabastecer. Sí, no necesitan a los gobiernos. Efectivamente. Ciertamente hay compañías que tienen movimientos financieros que son muy superiores, por ejemplo, al Producto Interno Bruto de nuestro país, por lo tanto... Y también tienen sistemas de inteligencia del tipo la CIA y otros tantos de alcance global. En consecuencia, van a ir generando se van a ir poniendo de acuerdo y van a ir avanzando en todo lo que es este establecimiento que hoy día lo podemos tener, digamos, declarar con mucha claridad porque ya se ha destapado. Funcionaron, ojo, durante décadas en la oscuridad y en el silencio, pero hoy día, gracias a algunos investigadores importantes, se han revelado y evidentemente los conocemos todos y podemos estar un poco más atentos a lo que pasa. Quiero saber, Cristian, dos cosas. La primera, a lo mejor me estoy adelantando un poco al desarrollo que tú tienes planteado para el tema, pero brevemente, ¿hay chilenos en el Club Bilderberg? No hay ningún chileno. Nunca ha sido invitado un chileno porque el Club Bilderberg es un club de los grandes poderosos de Estados Unidos y de Europa también. Discriminados de... Totalmente. No forman parte. Ya, ok, perfecto. Dicho eso, que era una pregunta que estaban llegando por acá, por Twitter. ¿Cómo funciona este nuevo orden mundial que promueven ellos? ¿Cuáles serían las características de esta nueva ordenanza que tú señalas, que ya va dejando atrás, sin que muchas veces nos demos cuenta, esta, al parecer, antigua lucha de la frontera, de los istmos, de las utopías de antaño? Tiene 3 pilares de funcionamiento. El primer pilar es la globalización de todos los procesos económicos. Y esto viene de principios del siglo pasado. Eso es lo primero. Globalización de la economía mundial, claro. Economía de grandes principios transnacionales. Lo que hoy día es el neoliberalismo, es el mismo capitalismo de siempre. Y lo que vemos en todos lados, claro. Empresas que están ya no solamente acá en Chile, sino que o en su país de origen, y uno los ve acá, los ve en cualquier lugar, porque hoy día es muy probable que se vistan de manera muy parecida con las mismas zapatillas, la misma ropa. En Asia, en Chile,
Por lo tanto, lo primero es la globalización de la economía a través de los bancos centrales, etcétera. Lo segundo, muy importante para establecer el nuevo orden mundial, es el control de las conciencias a través de los grandes medios de comunicación masivos, donde te dan harta película, harto fútbol, harta teleserie, harta diversión, para que tú estés adormecido mientras ellos imponen el nuevo orden mundial. Y lo tercero es el establecimiento de grandes organismos internacionales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la misma Organización de las Naciones Unidas, entre otros tantos. De esta forma, busca el Club Bilderberg también establecer un primer gran imperio global. Lo que pasa es que ese primer imperio global ahora en realidad no hay. O sea, quisieron ser durante un tiempo el primer imperio global de la Tierra, pero en realidad para ello, y ahí está el punto, porque esos principios se llevan a la práctica y para eso destruyen los poderes creativos de la razón. ¿A qué me refiero? Es que no, mira, el Club Bilderberg y todos estos proyectos de élite no necesita gente inteligente abajo en las clases bajas. Necesita abajo gente estúpida, así de simple, que esté preocupada de ver cabezas de pescado, no razonen. Eso es lo que necesita y para eso los grandes medios de comunicación masiva del mundo entero. Y lo otro también, funcionan destruyendo las economías de las naciones. Y hay ejemplos importantísimos que revisar en este sentido. ¿Te acuerdas tú de la famosa crisis del año 1929? Sí, pues. La crisis del 29, bueno, la crisis del 29, uno lo tiene que decir, transfirieron la riqueza de la gente de las manos, de sus manos, a todo lo que son los ricos. El Bank of America. Pero me estás diciendo que la crisis del 29 la crea el Grupo Bilderberg o el Grupo Bilderberg se aprovecha de la crisis que ya existía para hacerse aún más ricos. Mira, el Club Bilderberg se establece en 1954, la crisis del 29, pero todo lo que viene, porque el Club Bilderberg viene de antes. Claro, porque ya lo dijiste, desde la época de las cruzadas. Efectivamente, pero van a ir, mira, generando crisis. Las crisis, y esto es muy importante, en esa crisis del 29, el Bank of America ganó miles de millones de dólares ejecutando las hipotecas entre 1929 y 1936. Entonces, claro, es una crisis. Las crisis económicas las padece la gente común y corriente, claro, pero no estos superpoderosos. Lo mismo sucedió con la crisis subprime ahora. Cuando tú veías a todos sacando las maletitas, ¿quiénes sacaban las maletitas de la crisis subprime del año 2008? Claro, el trabajador, la persona, las clases bajas. Y eso es muy importante. Pero recordemos que salió la Reserva Federal de los Estados Unidos a salvar a todos los bancos. Se hicieron multimillonarios al fin y al cabo, a costa de unos cuantos. Como fueron salvados los bancos acá en Chile también. Efectivamente. Y también uno tiene que decir, mira, para el club, para esta organización de estos proyectos y del Club Bilderberg, lo que importan son las élites. Esa es la primera clase. Los privilegiados de siempre. Los privilegiados, las élites, los plutócratas, los aristócratas de años de sanguinidad en Europa, en Estados Unidos. Después, ojo, todos son clases bajas después. Y me refiero a que hay clases bajas en Estados Unidos, en Europa también. Miran para abajo. Y ahora, más abajo de todos, somos nosotros. O sea, ni siquiera alcanzamos con clases bajas, porque las clases bajas ya tienen derechos y privilegios de salud, de educación, que aquí no se tienen. América y África, bajo este nuevo orden mundial, son los países prescindibles, los que estamos llamados
a transformarnos si no tomamos cartas en el asunto en términos de generar conciencia del saber en siervos o en esclavos. Y me permito... ¿Qué tienes ahí? ¿Qué libro Tengo es ese? esto, Comentemos que son... eso porque a la gente siempre me pregunta, ¿cuál es el libro que tenía el doctor Falla en la mano? Son los manuscritos de Economía y Filosofía de Karl Marx, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Karl Marx dentro de todo este escenario? Muy breve. En general, hay que observar que allí, en donde las crisis generan problemas, tanto el obrero como el capitalista sufren. El obrero sufre en su existencia y el capitalista en la ganancia de su inerte mamón. Es decir, mira, en estas grandes crisis económicas, la industria del lujo nunca se va para abajo. El capital se protege a sí mismo. Eso es un hecho, una máxima conocida. Y ahora, decir esto, la finalidad de toda esta economía capitalista que se tiene, según las palabras de Marx, evidentemente es la infelicidad de la sociedad. Así de simple. Pero ¿para qué un grupo económico o un conglomerado de gente con tanto poder utilizaría las crisis para tener más dinero del que ya tienen? Dejarían a las clases sociales abatidas, empobrecidas, sin darles ni siquiera un atisbo de alegría o de esperanza. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final de tener sumido en la tristeza y en la oscuridad a tantos para ellos concentrar un dinero que no van a poder disfrutar? Porque ya llega un momento en que el poder y el dinero es tal que no te queda nada más por comprar. Estas grandes élites de las cuales estamos hablando, de Europa y de los Estados Unidos, es solamente un grupo de otros grupos que también están peleando por el control de la tierra. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por lo tanto, lo que se busca es el gobierno mundial. Y por mucho tiempo estos grupos, Bilderberg y otros tantos, estuvieron a punto de pensar que lo lograrían, pero le salieron otros al camino. Ahora bien, uno tiene que decirlo con claridad, Eduardo, porque todo este nuevo orden mundial de regiones económicas donde los países pierden su importancia, la economía ya no reconoce fronteras. Hoy día uno puede comprar algo en la gran región de Datún, China, y te llega a tu casa. Sí. Y te llega por correo, directamente. Entonces no... Pagando allá sin pasar por los impuestos de acá. Efectivamente. Ahora, se ha ido imponiendo esto en diferentes países. Y uno tiene que decirlo, Eduardo, en nuestro país se comenzó a imponer esto con claridad. Y uno no puede olvidar lo que significó el 11 de septiembre del año 1973 en Chile. Ese día comenzó la implementación de todo el nuevo orden mundial y del gobierno de las transnacionales en nuestro país. Es importantísimo recordarlo porque tan pronto ocurre el golpe militar. ¿Después qué vino? Vino precisamente la política de shock de los Chicago Boys. Expliquemos brevemente lo que es una política de shock. Mira, una política de shock es una política de esas que cambian la administración y la estructura abruptamente. Los Chicago Boys primero venían de la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago es la universidad de los Rockefeller, de David Rockefeller, que murió hace un tiempo atrás. Por lo tanto, venían con todas las ideas de este nuevo orden mundial, de transnacionales, y comenzaron a implementar esta política de shock que tiene muchos aspectos,
pero sí dos muy relevantes. Lo primero que hicieron, recordémoslos, fue la privatización de todas las empresas estratégicas de Chile. Una serie de acciones que estaban en un libro conocido como El Ladrillo, que por ahí pueden encontrar todo el concepto de lo que fue el nuevo modelo económico chileno post Unidad Popular. Efectivamente. Aquí veíamos también recién a Rockefeller, David Rockefeller. Bueno, artífice también de todo de los organismos mundiales, del Banco Mundial, artífices importantísimos de esta visión que se tiene hoy en día. La ONU, allá en Estados Unidos, bueno, es de propiedad bastante sencilla del mismo Rockefeller, porque se construyó en una de sus mismas propiedades la ONU, organismos mundiales. Pero volviendo a Chile, que es muy importante, se estableció primero con lo que tú decías, o sea, lo que yo decía, pero tú también lo corroborabas, todo lo que es la privatización de las empresas estratégicas del país. Eso se llamó el gran saqueo de Chile, por un lado, pero se establecen. Y también dentro de estas políticas, la segunda política muy importante fue la apertura de todas las áreas económicas a la empresa mundial de sociedad anónima. Desde ese minuto, Chile se transformó y se transformaría con el paso de los años en un gran protectorado económico de los Estados Unidos, donde a través de estos grandes poderes económicos del Club Bilderberg y de otros, han ido controlando con el respeto a todos, a los gobiernos de derecha y a los gobiernos de izquierda, y todos funcionando bajo las directrices de la Universidad de Rockefeller y de todas estas transnacionales mundiales. Por lo tanto, hemos vivido en la ficción de soberanía, y uno perfectamente podría decir que estos gobiernos que tenemos son gobiernos de grandes traidores también, porque se ha hecho a espalda de los pueblos todo esto. ¿Por qué no se nos dijo? ¿Por qué no se nos dijo lo que estaba ocurriendo? Ahora, Cristian, pero uno podría contraargumentar que justamente gracias a este nuevo modelo económico que se impuso en su momento, y esto es algo que se ha venido administrando, más allá de lo que uno opine o no, ha disminuido la cantidad de pobres ostensiblemente, se han mejorado los índices de salubridad ostensiblemente de nuestro país, ha habido un desarrollo social, insisto, más allá de las falencias que tiene el modelo, que muchos podrán criticar, pero evidentemente Chile es uno con el modelo neoliberal y es otro con el sistema de economía central que trató de implementar la Unidad Popular. Efectivamente, hay muchas cosas que uno podría decir que estamos supuestamente bien. Esa la he reservado para la última parte de este episodio, pero si quieres solamente te respondo una. Mira, este modelo que supuestamente tiene tantos beneficios, sí tiene una serie de beneficios materiales, nos han llegado tecnologías, etcétera, pero ojo, se sostiene sobre la base del crecimiento. El crecimiento ilimitado dentro de recursos naturales limitados. Una contradicción. Pero también el crecimiento es el consumo. Y hoy día en nuestro país, según las cifras que tengo por acá, el 50% de los trabajadores gana 320.000 pesos. Sí, señor. 320.000 pesos por ahí lo tengo. ¿Ya? 320.000 y el 70% 550.000. 550.000, ojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede Ojo, no es que ganen eso, ese es el techo del 70% de las personas en Chile, 500 y tantos mil pesos. El 50% de los trabajadores chilenos gana 380.000 según la encuesta, y el 30% tiene el tope de 500.000. Entonces, como no tienen mayores recursos, como la ley de bronce dice que al trabajador también se le tiene que pagar lo mínimo para la subsistencia, lo que sucede es que tienen que pedir préstamos. Y hoy día, dentro de los 15 millones de chilenos que tenemos, hay 11.300.000 chilenos
con deudas y 4.500.000 chilenos con morosidad. Entonces, uno puede decir, ¿se está mejor? Mira, hoy día desde 1989, tanto el comunismo, cuando cayó el muro de Berlín, todo es capitalismo. Se acabó la lucha, todo es capitalismo. Entonces, entrar en los detalles. Ahora, si incluso en algunos regímenes comunistas, como China, el capitalismo campea en varios aspectos de su manejo económico. Ahora, tú puedes decir que se está bien, bueno, es relativo, todo es conversable, todo es discutible. Pero sí no es discutible que desde 1973 a la fecha, Chile se ha transformado en el país campeón de la desigualdad del mundo y de la OCDE y de todas las cosas, donde el 1% más rico de Chile tiene el 30% de los ingresos del país. Eso es la consolidación del milagro chileno. Entonces, por otra parte, claro, los otros se pueden comprar zapatillas, pueden ir a la universidad, pero hipotecan su vida en términos de las deudas. Nuevamente me pongo el traje del abogado del diablo, Sí, pero pues. te podría decir, otros países que también tienen un sistema neoliberal, libre de mercado, han sido capaces de contrarrestar esas desigualdades y tener espacios de mayor protección social. Por lo tanto, ¿qué será la culpa de cómo lo implementamos nosotros en Chile o será el sistema necesariamente? Puede quedar ahí esa interrogante dando vuelta. El país presenta desigualdad, presenta también hoy día endeudamiento gigantesco, sueldos bajos, mala calidad de la educación, impuestos que son bajísimos en comparación con Europa o con otros países también. En Europa se cobra un 40% a la empresa. Aquí se cobra un 19%, pero nos cobran a nosotros el IVA. Es decir, nosotros tenemos que estar pagando un 19% también. La diferencia se va para las transnacionales. Entonces, ojo, porque también, evidentemente hay un desarrollo material, pero al mismo tiempo hay una serie de problemas. La mala calidad de la educación se ha consolidado. ¿Cómo va a haber un país desarrollado cuando en este país no hay investigación? La investigación que se hace en Chile es ínfima. La investigación que se hace en Sudamérica es 1% de la investigación mundial. Entonces, claro, uno dice todas estas cosas porque ¿qué es lo que pasa? Se ha ido acumulando mucha riqueza, pero en pocas manos. Entonces, claro, brillamos por un lado, pero hay inmensos problemas sociales por otro lado, problemas espirituales, problemas de justicia. Cuando tú me dices, bueno, estamos bien, yo te puedo decir, mira, salió recién el resultado de todo lo que es el sistema de justicia, se hizo en la OCDE, una evaluación de la OCDE de los sistemas de justicia. Chile salió como los peores, digamos, la gente se le hizo la pregunta, ¿usted confía en su sistema de justicia? Y arrojó el peor, junto con Ucrania, de todos los países de la OCDE, Chile. Entonces, es discutible. Por supuesto, todo es discutible, absolutamente. Quiero que sigamos avanzando sobre este nuevo orden mundial amparado con las políticas económicas del grupo Bilderberg. Y me gustaría, Cristian, preguntarte cuáles son los proyectos ya a nivel global que estarían controlando, empezando a controlar este mundo que todos vivimos, compartimos, disfrutamos y a veces sufrimos. El primero que vamos a nombrar es el llamado la Nueva Jerusalén, cuya sede capital es Londres y que evidentemente controla no solamente Gran Bretaña, sino que particularmente también Israel y que influye obviamente en Estados Unidos, Canadá, Australia y, por cierto, Europa. Llama la atención, Cristian, antes que saquen la gráfica, que algo tan pequeño controle tanto, tenga tanto poder, sea capaz de
sobreponerse por sobre el resto de las naciones. Lo que pasa, Eduardo, es que estamos hablando de Gran Bretaña. Gran Bretaña fue un imperio mundial y sigue siendo un imperio mundial. Y con esto de ojo, porque claro, la nueva Jerusalén está enmarcado en Inglaterra, en Israel, pero tiene influencias hoy día hasta en Estados Unidos, que es la Nueva Babilonia. ¿Y por qué le llaman la Nueva Jerusalén? Mira, así se lo puso. Hay que decir una cosa. Detrás de toda esta Nueva Jerusalén, los que están a nivel político, económico funcionando, es una alianza entre la casa de los Rothschild, la corona británica de los Windsor y también con comunicaciones con China. Los Rothschild controlan el banco HSBC, controlan Goldman Sachs, controlan Standard Chartered, Blackstone, que es todo Wall Street también. Y la herramienta que ocupa la Nueva Jerusalén es, por cierto, el oro. El oro es su base de todo esto. Y uno tiene que decir que, claro, hay aristocracia británica metida detrás de todo esto. Están los Baruch también. ¿Quiénes son los Baruch? Otra de estas superfamilias de élite, como los Rothschild. Y detrás, ojo, porque detrás de todos estos proyectos globales de élite están verdaderas visiones místicas. Es decir, no son ingenieros de alguna forma, así un poco más cuadrados, sino que los que organizan estas regiones tienen visiones místicas profundas y a largo plazo. En el caso de la Nueva Jerusalén, tiene que ver con todo lo que son los cabalistas judíos. Y la cábala judía es un tema para hablarlo, pero gigantescamente. Para un capítulo especial. Por supuesto. Piensa tú que los cabalistas que están trabajando detrás de esto están planificando esta Nueva Jerusalén en un plan salomónico a 3000 años, Eduardo. Están pensando en un mundo a 3000 años, igual que los chinos. Seguimos revisando uno de estos nuevos proyectos globales de los cuales se está hablando Dr. File el día de hoy a propósito del grupo Bilderberg y de las formas que estamos siendo nosotros expuestos a este nuevo orden mundial. Importantísimo los cabalistas. Mira, la cábala y los cabalistas que están detrás del nuevo orden mundial, claro, uno puede sacar algunas cosas porque son sociedades súper secretas, pero los cabalistas realizan una interpretación mística del Pentateuco, es decir, de la Torá, del Antiguo Testamento. Y bajo esa interpretación le quieren dar una visión oculta a toda una revelación que hoy día se estaría viviendo, que tiene que ver con algunos aspectos importantísimos, por ejemplo, con la visión de Dios que tienen. La visión de Dios que tienen los cabalistas, bueno, algunas de las vertientes cabalistas, Dios está formado por todas las letras del abecedario, por lo tanto, tiene múltiples formas. Fíjate tú, la creación del universo se da porque Dios tomó las letras y creó el universo con su palabra. Es decir, hay visiones que son relevantes, por ejemplo, hay una clave de los cabalistas que tienen que ver con que lo bueno que hay en la persona es el ingrediente de Dios que uno tiene. Por lo tanto, bajo esta visión mística, Dios está dentro de uno también. Por lo tanto, uno tiene que conocerse a sí mismo. Y cuando descubre lo bueno que hay en uno, significa que está con Dios y que es el ingrediente bueno. Ahora bien... me parece fantástico eso que acabamos de escuchar, como el Dios de Spinoza, amplio, abierto, compartido. Efectivamente, y por eso los cabalistas tienen una vinculación
con todos los evangelios secretos gnósticos de Jesús. Jesús te dice que Dios está dentro de nosotros y está fuera de nosotros al mismo tiempo. Tiene que ver con los esenios y, por cierto, también con el gran primer profeta de la humanidad, que fue Krishna. Fue Krishna el primero que te dijo que, mira, conócete y que Dios está en uno mismo. Ahora bien, estos son algunos aspectos de la cábala judía en una de las vertientes místicas profundas y reveladoras. Pero cuando uno se viene a la situación actual, hay algunas interpretaciones complejas, porque algunos cabalistas sostienen que los que crearon el Estado de Israel actual fueron primero que nada Winston Churchill y Joseph Stalin. Lo fundó en 1948 David Ben-Gurión. Y ahora hace poco, Benjamín Netanyahu, apoyado por Donald Trump, pusieron a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Pues bien, si esta interpretación de la cábala es la correcta, todo el conflicto armado que se está viviendo en Siria y en el Medio Oriente es el preámbulo para la caída y la destrucción del actual Israel. ¿Por qué? Porque según ellos, solo el Mesías verdadero del pueblo de Israel es el que estaba llamado místicamente a crear el Estado de Israel. Por lo tanto, este Estado de Israel estaría destinado para muchos cabalistas a su destrucción debido a que no fue creado por el Mesías de Israel que se está esperando. ¿Por qué un grupo de ambición económica desatada, concreta, terrenal, mundana, como podría ser el grupo Bilderberg, se da estos aires místicos amparados en antiguas creencias? ¿Por qué buscan ese componente existencial religioso? Es una forma parte de darle sentido a lo que se está haciendo. Le buscan un sentido profundo, ojo, un sentido que tiene carácter universal. ¿A qué me refiero? Las grandes civilizaciones, Eduardo, son la máxima expresión de la grandeza del universo. Por eso las máximas civilizaciones son... Las grandes civilizaciones de la Tierra son la máxima expresión de la grandeza del universo. A través del avance de todas sus dimensiones. Todo lo que significa una civilización a nivel del universo es gigantesco. Y todas estas grandes civilizaciones tienen a creadores místicos. En el caso de Israel, Abraham, su gran creador cultural. Por lo tanto, todos estos grandes jerarcas, no solamente de la Nueva Jerusalén, se sienten tocados por la divinidad en cuanto que proyectan místicamente civilizaciones de miles de años. Mirando ahí en el monitor las imágenes de apoyo. Si esto llega a ser todo absolutamente cierto, estamos realmente en un tremendo debe. Esta Nueva Jerusalén es una, pero hay más. Me gustaría conocer el resto para que se la podamos compartir a todos nuestros televidentes y también ir a través de sus preguntas, ir canalizando esta conversación a través de nuestro hashtag DrFileMB, en el que, ojo, día jueves del Dr. File tendrá novedades. Se lo vamos a contar al regreso de la pausa.
Pero eso es lo interesante de todo esto. Estamos ya de vuelta, claro que sí. Son prácticamente las 23 horas, son las 10 de la noche y 56 minutos. Quiero agradecer la gran cantidad de comentarios que nos llegan junto a nuestro hashtag DrFileMB. Estamos hablando hoy del grupo Bilderberg, estamos hablando del grupo El Nuevo Orden Mundial, estábamos hablando de qué manera esto ya se empieza a concretar con la Nueva Jerusalén. Pero antes yo quisiera decir que esta noche de jueves es la última noche de jueves del Dr. File. Me gustaría que en un minuto más nos explicaras por qué. Quizá sigamos avanzando con lo del grupo Bilderberg y todo lo que viene, pero me gustaría que en un ratito más tú mismo le dijeras a la gente que... Será la última de jueves y que quede escrito lo que vamos a hablar hoy día. Estábamos diciendo una cosa. Bajo los cabalistas de la Nueva Jerusalén es posible que el Estado actual de Israel se destruya en la guerra actual del Medio Oriente, porque bajo la revelación mística que ellos poseen, solo el Mesías verdadero podía crear el Estado de Israel. La guerra, por lo tanto, que se está viviendo en Siria sería un preámbulo de algo que está anunciado, padecimiento en Israel. Ahora bien, uno no tiene que olvidar una cosa frente a estas visiones místicas de la Nueva Jerusalén. Muchos cabalistas sostienen también que el gran problema judío histórico, las persecuciones que han vivido durante, muchísimo tiempo, se debería a que ellos tampoco reconocieron a Jesús como su Mesías. Pero Roma sí lo reconoció. Roma le puso INRI, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pero los judíos de la época no lo reconocieron. Y ojo con esto, porque para muchos cabalistas no entendieron todo lo que fue la guerra de Jesús. ¿En qué sentido? En el significado místico de la muerte de Jesús. En el sentido de que Jesús debía morir por su propia voluntad, bajo las armas y la crucifixión de su enemigo, para implantar en el corazón de su enemigo romano la fe que Jesús le había enseñado a los judíos. Eso es mística profunda, porque la verdadera guerra, querido Eduardo, no es esta de las bombas atómicas. La verdadera guerra del universo es una guerra espiritual. En consecuencia, bajo esta visión también de unos cabalistas, no habrían comprendido el sacrificio que era luchar y entregarse bajo las armas y el martirio de su propio enemigo para implantar en ellos la fe como lo hizo Jesús. Pero mira, Eduardo, antes de seguir en estas cosas, yo te quiero decir una cosa que uno se tiene que detener. Mientras uno habla estas cosas fundamentales para los amigos que nos ven, la gente está adormecida, Eduardo. No todos. Mucha gente, Eduardo, y perdóname que te diga las cosas, pero cuando uno se da cuenta cómo vivimos en nuestro país, este milagro, entre comillas, económico, en el milagro chileno, Eduardo, piensa tú en los precios de las farmacias, de los medicamentos. Tú te pones a detener cuánto valen los medicamentos en nuestro país. Inaceptable el valor de los 20 veces, hay medicamentos que son 20 veces más caros acá que en Argentina. Cuando tú te pones, y uno lo paga, la gente lo paga porque tiene la necesidad, y uno sabe que las farmacias se han coludido, y vivimos así. Entonces vivimos cándidamente, viendo las teleseries, viendo fútbol. Vive la gente, Eduardo, perdóname que te lo diga, y a los amigos en casa. Cuando te das cuenta que viene un artista a Chile, el artista que tú quieras,
Pero para una entrada a ver un buen espectáculo que te cuesta 500.000 pesos. Pero yo te podría agregar ahí que nadie te obliga a hacer eso, Cristian. Nadie obliga a la persona a gastar 500.000 pesos. O le poner una pistola en el... Se Nadie endeudan, lo obliga, pero bueno. Yo no puedo entender que de pronto hay gente que uno dice, pero ¿por qué anda con el celular que vale 3 sueldos mínimos? ¿Cómo es posible que...? Pero bueno, también forma parte de unos espacios de libertad. Mira, Eduardo. Volvamos al punto de estas formas concretas como la Nueva Jerusalén, porque en ese tema sobre los espacios de libertad de las personas y hasta dónde deciden aceptar la trampa o no educarse financieramente, podríamos estar días. Entremos en esto... Pero después te voy a decir algunas cosas que son fundamentales. Permítemelo después. Por supuesto, lo que quieras. Estábamos en la Nueva Jerusalén, que era Gran Bretaña. ¿Hay otras muestras más concretas de esto? Por supuesto, como es la Nueva Babilonia. La contraposición. Están bastante complementados. Perfecto. Obviamente. La Nueva Babilonia tiene su sede en Nueva York. Controla directamente a los Estados Unidos, Canadá, Australia, influye naturalmente en Inglaterra, en Europa, y muy indirectamente, o no decir, no, indirectamente en toda Sudamérica. La Nueva Babilonia, aquí lo estamos viendo, ese es su recinto, está en celeste, es, digamos, su esfera de influencia directa. Que sería Estados Unidos, Canadá y Australia. E indirectamente, por ejemplo, en países como Chile, a través de todos los Chicago Boys y el protectorado económico. Y las transnacionales. Todo es a través de las transnacionales. Este es el gobierno de las transnacionales. El nuevo orden mundial y estas regiones económicas que estamos viendo es el gobierno de las multinacionales, de las empresas mundiales de sociedad anónima. Es así, ¿ya? Ahora bien, controlan también indirectamente a países como Chile, porque lo que se implementó en Chile es un protectorado económico bajo lo que se llama the indirect rule. Es decir, no es necesario que Estados Unidos haya llegado con su ejército presencial y se haya tomado todo el país, sino que lo que hace la indirect rule para imponer los protectorados es poner a élites de oligarcas, los Chicago Boys, para controlar el país a través de todos los organismos y la burocracia. ¿Contribuye ahí la invasión cultural? Como por ejemplo algunas fiestas propias de la cultura anglosajona, del hemisferio norte, que se replican acá en nuestro país. Hoy día se escucha acá más música estadounidense. No está faltando celebrar Acción de Gracias nada más. Porque casi el resto de todas las fiestas ya lo estamos celebrando. Ya tenemos el Halloween, que es ya patrimonio nacional. Se perdió cualquier otra cosa. Bueno, entre el Halloween y celebrar estas cosas de la iglesia, bueno, es cuestionable y discutible. Los niños por último lo pasan bien. Pero uno tiene que decir también que toda esta nueva Babilonia está política y económicamente controlada, políticamente básicamente, por los masones, por los Illuminati también, por todo lo que es la casa Rockefeller y también por todo lo que es la casa de George Soros. Son ellos. Que expliquemos quién es George Soros. Mira, así como los Rockefeller, no quiero entrar en mayores detalles porque esto se ha hecho público. Es importante mencionar una de las personas que lo ha hecho público y ha destapado todo el club Bilderberg, que se llama Daniel Stulin. El ruso. El ruso. Él, una persona que escribió un libro que se llama El Club Bilderberg y que me lo leí entero, entonces está todo publicado, tiene todo, las listas de los invitados. Bueno, acá lo estamos viendo en nuestra holografía. Aquí estamos viendo, fantástico. Daniel Stulin, persona fundamental dentro de todo este escenario. Y hay que, bueno, reconocerlo porque lo que él sostiene es que este poder de las transnacionales y de regiones económicas
perjudica a los pueblos, a las personas más humildes. Por eso mira, es maximizar los beneficios de las empresas, recuerda, a costa de todo lo que es la sociedad. Entonces, George Soros es otro de los súper grandes magnates de estas élites que conforman la Nueva Babilonia. Ojo, no son los únicos, porque el Club Bilderberg, ojo, se forma primero en todo lo que es Holanda, pero después se trasladan a Estados Unidos. Y a través de Estados Unidos van a controlar los países manejando la CIA. Por lo tanto, son grandes poderosos que controlan los servicios de inteligencia, que controlan, por cierto, el poder. Y en el caso de la Nueva Babilonia y de este grupo masón, Illuminati, Rockefeller y también George Soros, entre otros, su gran herramienta es el petróleo y el dólar. Así como la Nueva Jerusalén tiene su gran herramienta el oro, estos tienen lo que se llaman los petrodólares, por decirlo así, que no existen de alguna forma el petrodólar, sino que el petróleo y el dólar, esos son sus herramientas. Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? Lo que está sucediendo es que Estados Unidos, Donald Trump, entre otras tantas cosas, va a tomar todo el patrón oro de los Rothschild de la Casa de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. Entonces ahora se va a volver a Estados Unidos a un patrón oro que va a ser la herramienta, en este caso, de la Casa Rothschild. Por lo tanto, son procesos que están ocurriendo y que al menos en términos de la casa, aquí está Don Donald, que está, bueno, pasándola más o menos hoy día. No sé si la ha pasado en algún momento bien. Seguramente la pasó bien cuando hacía el programa de televisión, pues. Ahí sí que la pasaba bien. Pero ahora parece que le ha salido más difícil de lo que había pensado. Ahora, el modelo que instaura fundamentalmente la Nueva Babilonia es el modelo del neoliberalismo. Eso es muy importante. Pero el neoliberalismo es otra palabra para llamarle a la economía de libre mercado, o al capitalismo, o al liberalismo. El capitalismo sigue siendo el mismo, pero solamente después le van poniendo otros nombres, y siempre es el mismo. Por eso, dentro de todo esto, los Rockefeller fueron y son muy importantes, en cuanto que van a ir comenzando. Por ejemplo, David Rockefeller va a ser, bueno, fue fundamental en cuanto que controló muchos elementos de esta región económica a través del Chase Manhattan Bank, su banco, y también a partir de una comisión que se llamó la Comisión Trilateral. Esta comisión trilateral, en un principio, quiso dividir o pensó dividir el mundo en todo lo que es la Unión de América, Europa y Asia, que de alguna forma para muchos, particularmente de esta Nueva Babilonia, sería lo ideal que ocurriera. Porque cuando estuvo la Guerra Fría, el mundo se divide en dos. Cuando triunfa Estados Unidos, digamos, el capitalismo en 1989, los estadounidenses que estaban ahí y este grupo pensaron que ahora venía un gran mundo gobernado por los Estados Unidos. Pero inmediatamente ese sueño se fue derrumbando y hoy día se está viviendo, digamos, muchos poderes como los vamos a ir viendo, que están equilibrando este poder que en un momento dado de la Nueva Babilonia que pretendió ser hegemónico. Ahora bien, ¿cómo la Nueva Babilonia controla a países como por ejemplo de América del Sur? Fundamentalmente, y también de Europa y de otros países también. Pero lo primero, sobre nosotros, endeudamiento.
se nos ponen a todos nuestros países supuestos préstamos que buscan ayudas, pero que en realidad es endeudamiento. Hoy día lo está viviendo Argentina con Macri. Se endeuda a los países y en cuanto se endeuda a los países, tanto de América del Sur como de África, los comienzan a controlar y los comienzan a manejar a través de las deudas. La deuda, el crédito, es clave dentro de este nuevo orden mundial, Eduardo. Muy importante. Tenemos ya dos miradas entonces. La Nueva Jerusalén, la Nueva Babilonia. Quiero recordar que este es el último jueves del Dr. File acá en Mentiras Verdaderas. Ya nos va a contar Cristian por qué es el último jueves en que se reúne con nosotros. Pero sigamos avanzando porque ya tenemos Europa, tenemos la Nueva Babilonia, tenemos esta mirada globalizada, pero va faltando algo más. ¿Qué pasa con el resto de las naciones influyentes? Y si estamos o no nosotros como continente o subcontinente involucrados en alguno de estos espacios. El próximo proyecto global de élite se llama la Gran Europa. Por lo tanto, Eduardo y amigos, tenemos la Nueva Jerusalén, tenemos la Nueva Babilonia, pero también está la Gran Europa. ¿Qué es lo que estamos viendo en color blanco en el mapa como su área de acción y de protección? Efectivamente. Y esto tiene esta Gran Europa, que viene a ser la Europa occidental fundamentalmente, está controlada por el Club Bilderberg también, por los reyes y por la aristocracia de sangre europea y el Vaticano. Ojo, y aquí uno tiene que decirlo porque nos metemos un poquito de lleno en el misterio del Club Bilderberg. Porque es verdad que se fundó en 1954, pero el origen del Club Bilderberg se remonta al año 1200 a 1204, después de la Cuarta Cruzada para liberar el Santo Sepulcro, momento en que se fundó lo que se llama la nobleza negra veneciana. Nobleza negra veneciana. Año 1200. ¿Ya? La nobleza negra veneciana fue un poder oligárquico que se remonta a las líneas sanguíneas de la antigua Roma e incluso de Egipto, y algunos místicos detrás del Club Bilderberg dicen que las líneas sanguíneas de la nobleza negra veneciana incluso se remontan a la Atlántida. Ah, ya. Por lo tanto, claro, toda esta nobleza veneciana, con estas líneas de sangre, oligarquías en el poder de Venecia, se van a trasladar después a Holanda. En Holanda forman el Club Bilderberg en 1954. ¿Y qué es lo que sucede después? Se van a trasladar a los Estados Unidos y de Estados Unidos están controlando todo el occidente y van a formar parte hoy día de este tercer, al menos, gran región económica del nuevo orden mundial, que es la Gran Europa. Ahora bien, al llegar a Estados Unidos, como te lo señalaba hace unos minutos, esta, nobleza negra veneciana, Club Bilderberg posterior, se va a hacer cargo de la CIA. Y la CIA recuerda que intervino en el golpe militar de Chile, y eso es un hecho de la causa, pero firmado durante mucho tiempo. Entonces, a través no solamente del endeudamiento, sino también de intervenciones militares, de golpes de Estado, de imponer dictaduras y después de sacrificar a los mismos dictadores, van a ir imponiendo sus cosas.
muy importante dentro de esta nueva gran Europa. Tiene que ver con que el Club Bilderberg tuvo antes de 1964 una gran reunión que se llamó los Acuerdos de Bretton Woods. Del 1 al 22 de julio de 1944, en los Acuerdos de Bretton Woods, no solamente se establecieron las relaciones comerciales y financieras de los países más poderosos del mundo, sino que ahí, en Bretton Woods, se creó el Banco Mundial y también el Fondo Monetario Internacional, organismos que después se van a consolidar en 1968 en la reunión del Club Bilderberg de Montreal, Canadá. Entonces, uno va viendo todas estas cosas. Ahora, gran parte, y como vemos, el Club Bilderberg está en Estados Unidos, está en Europa, pero al mismo tiempo se va a conformar hoy por hoy lo que se está formando en Europa. Incluso ahora Alemania le está poniendo un párele a Estados Unidos. Se estaría formando una región que es la gran Europa, y ojo, donde aparece en escena el Vaticano. También. Por supuesto. Involucrado. Y aquí, ya que uno abrió este archivo, tiene que decirlo, querido Eduardo, sucedió que en el año 2012, los cátaros actuales propiciaron un duro golpe al Vaticano al publicar todos los famosos Vatileaks, que desnudaron todas las redes de pedofilia y denunciaron la red de pedofilia al interior de la Iglesia Católica. Esos Vatileaks, ojo, un golpe de los cátaros. Recuerda que los cátaros fueron prácticamente exterminados por el Vaticano de Inocencio III, la cruzada contra el Languedoc. Y ahora le dan este golpe, publican los Vatileaks, los escándalos de pedofilia, y en consecuencia el cristianismo católico se está desplomando en todo el mundo para nunca más levantarse. Para nunca más levantarse. Para nunca más levantarse en el mundo extraeuropeo. Acá en Chile, por ejemplo. En los países extraeuropeos. Y, en consecuencia, el Vaticano y la gran Iglesia Católica deja de ser un proyecto universal bajo esta visión y se dedica desde este minuto a ser solamente un proyecto europeo. Solo europeo. Efectivamente. Por lo tanto, junto con la aristocracia de este Club Bilderberg, junto con todo lo que son estos poderes que hemos visto, el Vaticano va a ser parte consolidadora y el Papa Francisco, en este caso, figura no extraeuropea, sino que figura fundamental para la gran Europa. Ojo, para la gran Europa, esta Europa de grandes transnacionales, de grandes poderes anónimos, de sociedades anónimas, que van a ir consolidando como operan en la oscuridad. ¿Y qué pasa ahí, Cristian, con la ex Unión Soviética, hoy Rusia, y particularmente con Vladimir Putin, que es un hombre que no se le ve que esté tan dispuesto a aceptar que le ofrezcan ruedas de carreta? Vladimir Putin es la figura más poderosa, visible, de todo lo que es lo que se va a llamar la Gran Eurasia. Ahí estamos viendo. Ahí la estamos viendo.
La gran Eurasia. Ojo, porque uno tiene que decir que, claro, su sede es Moscú, así como Gran Europa, su sede es el Vaticano. Nueva Jerusalén, Londres, Nueva Babilonia, Nueva York, la gran Eurasia, Moscú. Pero ojo, también influye en Bielorrusia, en Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Rumania, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Irán, Kirguistán. Es decir, influye, ojo, llegando también a Irán, a Siria, bueno, y extendiéndose también a todo lo que es sus relaciones, incluso también a nuestro continente y más allá. Ahora bien, la mística, porque mira, detrás de la gran Eurasia, su figura es Putin, obviamente, Vladimir Putin. Tiene inmenso poder. Ha sido hoy la figura que ha equilibrado los atropellos de los Estados Unidos en todo lo que es Siria. Pero también hay mística detrás. Y uno no puede olvidar, porque los que están pensando místicamente detrás a la gran Eurasia, mira, se proyecta incluso esta gran Eurasia que podría congregar a todos los países más poderosos no occidentales del mundo entero. ¿Ya? Y ojo, sería por lo tanto un tremendo equilibrio. Pero es importante, aquí estamos viendo a Vladimir Putin, uno de los hombres más poderosos, pero ojo, uno tiene que decirlo también. Todas estas figuras que estamos viendo, es decir, Donald Trump por un lado, Theresa May en Inglaterra, el Papa Francisco, Putin, están puestos ahí como figuras relevantes, representativas, pero que no tienen el gran poder. El gran poder está en estas sociedades ocultas, en estos grandes poderes transnacionales, en las grandes empresas mundiales de sociedad anónima, controlada por estas figuras como Soros, como los que hemos mostrado, como los Rockefeller, como los Rothschild. Ahí está el poder, y para muchos estos son incluso títeres. Bueno, son más títeres los gobiernos y los presidentes que tenemos en los países en vías de desarrollo. Estos sí que son títeres, pues. ¿La ¿ya? deuda externa es una rueda de cambio ahí, una moneda de cambio en esos casos? ¿Perdón? La deuda externa, con la cual el Fondo Monetario Internacional logra contener a los países de acuerdo a las políticas que ellos prefieren establecer. Controlan por la deuda, por supuesto. Entonces, ojo, porque en la gran Eurasia, mira, hay que recordar, porque muchos toman a Baba Vanga. ¿Quién es Baba Vanga? Baba Vanga es una vidente búlgara que habló de lo que hoy día está ocurriendo, pero siempre es bueno recordarla, la mística que hay detrás. Recordémoslo después de la pausa. Estamos junto a Dr. File, está apasionante este tema. Tus comentarios también los vamos a seguir leyendo y comentando al regreso de la pausa. Recuerden, jueves, al menos este es el último jueves del Dr. File. Al regreso nos cuenta los detalles de el grupo Bilderberg, del nuevo orden, y también, por supuesto, de por qué este es el último jueves de él.
Ya estamos de regreso, esto es Mentiras Verdaderas junto al Dr. File en su último jueves acá en este programa y tenemos algunos comentarios de las redes sociales, pero me dicen que lamentablemente no los vamos a leer porque el nuevo orden mundial nos lo impide. Dice Sandra, así es, cuando nos creemos libres descubrimos que somos esclavos del poder económico de un par de familias dueñas del mundo, Dr. File MB. Serenense dice, imperdible y espectacular programa de hoy. Cada jueves un poco de cultura tan escasa en nuestro país. Felicidades y éxito por siempre, Dr. File MB. Don Seques dice, estimados, ¿de qué nos sirve saber que los poderosos solo trabajan para ellos y no para su pueblo? Si al final, como dijo el gran Jorge González, nos siguen metiendo el dedo en la boca. Saludos desde la cuna de la cesantía, nos dice nuestro estimado amigo y televidente que está ahí también alerta. Muchos mensajes preguntando que por favor cuentes cuál es el nuevo proyecto por el cual no va a estar los días jueves con nosotros, pero ya vamos a tener tiempo para hacernos cargo de ello. Son las 11 de la noche, 32 minutos y todavía tenemos mucho que avanzar respecto al tema que estamos planteando el día de hoy, que es el nuevo orden mundial desde la perspectiva del control económico. Efectivamente. Y estábamos en la gran Eurasia, cuya sede es Moscú. Y en Vladimir Putin y en la mística que hay detrás, queridos amigos. Baba Vanga, una vidente búlgara de esfera rusa, evidentemente, de la Unión Soviética, escribió esto en 1979 que tiene que ver con la inteligencia rusa, con toda la mística que hay detrás de esta gran visión, y dice lo siguiente: todo se descongelará como si fuera hielo, solo quedará uno intacto, la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Demasiadas víctimas, nadie puede detener a Rusia. Todo será barrido del camino por ella, y él no solo se mantendrá, sino que se volverá el amo del mundo. La gran Eurasia, el gran país, pero en este momento la gran región económica que incluso se podría transformar en el conglomerado y la región más importante que puede hacer frente y equilibrar la hegemonía y el poder de Occidente. Pero hay otras, querido Eduardo. Sí, porque yo estaba pensando, cuando uno mira el mapa de las potencias que estuvieron siempre presentes, me imagino que los turcos tendrán algo que decir al respecto. No creo que se vayan a dejar pasar, a llevar así como así. Dentro de este escenario también aparece todo lo que es otro proyecto global de élite que se llama el Nuevo Califato Rojo. El Nuevo Califato Rojo tiene su sede en Ankara, Turquía, y tiene directo, evidentemente, influencia sobre Turquía, pero se está extendiendo ahora a Irán, a Rusia y también a Pakistán, por cierto. ¿El Nuevo Califato Rojo es lo mismo que se lee en algunos textos como el Califato Rojo Sufi? Sufi, evidentemente. Es lo mismo. Es lo mismo porque es en el fondo los sufis, y particularmente una vertiente sufi es la que lleva la mística detrás de todo este califato rojo. Mira, este califato rojo que se está formando ahora, ojo, está sepultando en estos momentos, en estos meses, todo lo que fue la triple alianza entre Estados Unidos, Israel y Turquía. Esa alianza que comenzó en 1993, hoy día uno puede decir que está sepultada. Incluso Donald Trump hace un par de días atrás dijo y declaró, bueno, en su retórica, la guerra a Turquía. Eso es lo que dijo Donald Trump a su aliado. Ojo, ¿por qué? Porque el presidente Recep Tayyip Erdogan le respondió muy claramente y le dijo que está listo para la guerra a Turquía contra los Estados Unidos. Y dijo, el 12 de agosto recién pasado, el presidente de Turquía
El secreto de los estados exitosos es su disposición para la guerra. Estamos listos con todo lo que tenemos. Estados Unidos ha comenzado una guerra comercial. Obvio. No solamente con Europa, con Alemania, con otros países, China. Con China también, con Turquía también. Y el mismo presidente Erdogan le respondió: debido a esta guerra financiera donde la lira turca se ha devaluado un 40% en comparación con el dólar estadounidense, dijo: Estados Unidos es un aliado estratégico que dispara contra nosotros en el pie. Ahora, importantísimo esto porque está cambiando todo estos nuevo orden mundial, estas regiones económicas de influencia, están cambiando todo el ordenamiento armado que se tenía. Turquía es de la OTAN. En Turquía hay más de 50 bombas nucleares estratégicas instaladas por los Estados Unidos a mediados de 1970. Durante esa época, Estados Unidos instaló 7.000 armas nucleares en Europa del Oeste, Grecia y Turquía, aunque evidentemente tienen muchos interruptores codificados para que no sean explotadas y utilizadas por estos países como Turquía. Pero lo cierto es que hay un reordenamiento de las fuerzas militares debido a esta tensión y a que la triple alianza Estados Unidos, Israel, Turquía llegó a su fin. Querido Eduardo. De pronto, como que uno podría llegar a quedar un tanto desesperanzado cuando escucha este tipo de situaciones, pero ya les vamos a contar detalles que podrían dar una luz, porque la idea también es estar consciente de ello, estar despierto, ser siempre crítico de las informaciones, pero tener cierta conciencia de lo que está ocurriendo para, de alguna manera, podernos anteponer. Siempre tan positivo, Eduardo. Yo siempre he creído que en la medida que la gente, quienes nos ven, quienes leen, quienes están interesados en ir un poquito más allá de eso que decías tú, de la modorra, siempre puede despertar un poquito más y generar un espacio de visión crítica respecto del mundo en el que vivimos, pero con argumentos, no con descalificaciones, con argumentos, con lectura, con conocimiento. Eduardo. Cristian. El futuro para nosotros puede ser horroroso. Horroroso. Pero tú lo dijiste. Puede ser. Vamos a hablar. No debe ser. Ahora bien, así como están estos grupos y está particularmente el Califato Rojo. El Califato Rojo, la mística que hay detrás, la élite que hay detrás, es la élite sufí tarikat. Esa es la vertiente que controla a esta Turquía actual que se está desprendiendo de Estados Unidos y de Israel. Este Sufi Tarikat lo que hacen es formar un orden espiritual dentro del camino místico del Islam, cuyo objetivo es conocer al mismo Dios y también practicar el conocimiento de todas sus manifestaciones, de las manifestaciones divinas, ojo, no solamente en el universo, en sus criaturas, en los humanos, sino que también esta mística señala que en la propia alma humana está el secreto del espíritu divino. Por lo tanto, ojo, entonces el secreto de la divinidad, de Alá, de Dios, también está dentro de nosotros. Importantísimo. Los cabalistas también lo dicen. Jesús en sus evangelios secretos también lo dice. Bueno, y los sufí también. Pero Eduardo, hay un sexto proyecto global de élite que es todo lo que es Datong, China. Que no es menor. No es menor. Considerando la relevancia a nivel global de su población y de su economía. Ahí estamos viendo la imagen justamente que muestra el área de influencia de Datong, China y sudeste asiático. Efectivamente. Este Datong, China, mira, su base, su sede es Beijing.
pero en su más profunda sabiduría filosófica. Está sobre todo la Universidad de Kobe, con la filosofía de la perfección de la sabiduría. Los chinos tienen la filosofía perfecta, Eduardo. Y ¿A qué te refieres, Cristian, con la filosofía? La filosofía perfecta nos da para otro capítulo, Eduardo, ¿ya? Pero es la filosofía del camino medio, la filosofía de muchas virtudes. ¿Camino medio, escuché? Por supuesto que sí. Budismo. Filosofía perfecta, mística perfecta. Y los chinos, al igual que los cabalistas de la Nueva Jerusalén, están proyectando esta región para los próximos 3000 años. Pensemos que su economía china es 7 veces mayor que todo lo que es la economía rusa y que para el año 2020 China va a equilibrar y va a igualar y después va a superar la influencia de los Estados Unidos en la Tierra. Eso es China. Por lo pronto, el idioma ya es el más hablado en el mundo. Efectivamente. Ahora, Eduardo, hay 6 grandes proyectos globales de élite y América del Sur no tiene ningún proyecto, Eduardo. Ningún proyecto propio. Alguna vez lo planteó Simón Bolívar, el sueño de la unidad de América del Sur, fundamental. Pero la realidad, Eduardo, y queridos amigos, ahí aquí, a esa cámara, queridos amigos, la realidad frente a este escenario es que nuestro país y también América del Sur y África no forman parte de ninguno de estos proyectos globales de élite. Algo que puede llegar a ser catastrófico para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones que van a seguir. ¿Por qué? Y aquí está el punto. Tú me preguntabas, ¿hemos progresado? Mira, veámoslo. Pero lo que se hace con nuestros países de América del Sur, primero es el desangramiento, la explotación de todos sus recursos naturales para financiar los estados de bienestar de estas regiones, particularmente europea y particularmente también de la Nueva Babilonia de los Estados Unidos. En la medida que nosotros le damos todas nuestras materias primas, cuando hablamos del cobre, cuando hablamos de los peces, cuando hablamos de la agricultura, cuando hablamos de la misma telefonía, Eduardo, de nuestros recursos naturales, del agua potable, lo que sucede es que en realidad, en vez de crecer y de enriquecernos, claro, se enriquecen las élites, pero el país se va empobreciendo, Eduardo. El cobre, en vez de hacernos ricos con su explotación y sacarle partido, nos está empobreciendo porque están agotando nuestros recursos naturales. Sucede, Eduardo, también, que ahora que se habla de la memoria, que los museos, de la memoria por un lado, de la otra cuestión, lo que en realidad ocurre en nuestro país es que la memoria de Chile y también de Sudamérica está secuestrada y controlada por las grandes transnacionales que controlan a los gobiernos de derechas e izquierdas, ideologías que dividen a los pueblos, que los adormecen, y todo esto fomentado por los medios de comunicación masivos, salvo nuestro Mentiras Verdaderas y nuestro La Red. Pero el resto, pasémosla bien, no pensemos, hablemos cabezas de pescado. Por lo tanto, así gobiernan las transnacionales en nuestros continentes y en nuestro país. Cuando tú me decías, mira, pero si no estamos bien, Eduardo, la deuda externa sigue creciendo en Chile, primero que nada. Segundo, uno tiene que recordar una máxima de Eduardo Galeano, que dice, y lo dijo y lo sostuvo hasta su muerte, el subdesarrollo en el cual se está no es una etapa del desarrollo, es una consecuencia del desarrollo de los poderosos.
A nosotros nunca nos van a permitir ser desarrollados. Ahí está Eduardo Galeano. Aquí estamos viendo a Eduardo Galeano. Las empresas transnacionales controlan a los políticos de derechas e izquierda por regla general. Controlan los sectores claves de toda nuestra economía. Y aquí está un punto, perdóname. Yo me hice el doctorado en 1999 en Europa. Y salió en España estaba. Y en España, justo España compró la compañía de teléfonos de Chile. Y me acuerdo perfectamente porque estaba Aznar. Y le decían, bueno, compramos la compañía de teléfonos de Chile, somos más ricos, bajen las tarifas telefónicas en España. Después de 3 meses del debate, las tarifas se bajaron en España y a los 2 días se subieron acá en Chile. ¿Quién pagó? ¿Ok? Por lo tanto, trabajamos hasta el día de hoy a través de una oligarquía que controla los poderes, que están controladas por los transnacionales. Estos líderes o pseudo líderes que se tienen no trabajan para nosotros, no trabajan para el beneficio del pueblo ni para el beneficio de la sociedad como era en el viejo orden mundial o lo fue en algún momento dado, sino que hoy día para estas nuevas naciones que son las grandes transnacionales. La desigualdad, Eduardo, en Chile, te lo mencionaba. Ha crecido la desigualdad en cuanto que muy pocos ricos acumulan y hay muchas personas que viven con escasos recursos y endeudadas hasta la coronilla. También los impuestos que se pagan acá son bajísimos. Las empresas pagan un 19, en Europa se paga un 40, entonces ¿por qué allá se pagan ese 40, se tiene grandes beneficios sociales y aquí no? ¿Por qué se nos cobra un 19% de IVA desde comprar pan hasta los libros que compramos? La calidad de vida. Yo no sé si estaría muy bien vivir en la morosidad. Hay 4,5 millones de chilenos que viven endeudados. Morosos. 11.300.000 con deudas de toda la familia. ¿Qué decir de las jubilaciones que tenemos? Las jubilaciones tienen un promedio de 120.000 pesos, un poco más, un poco menos. Qué vergüenza. Pero mientras las AFP, las ganancias son billonarias. Entonces, uno tiene que decir, ahora, lo más dramático de todo, entre otras cosas, es que tenemos que hacer una pequeña pausa. Sí, tenemos que hacerlo. Son las 11:49, el regreso. Cristian, ¿nos cuentas por qué es tu último jueves acá? La pausa y regresamos. Ya estamos de regreso, revisando acá sus comentarios, hashtag DrFileMB. Y Cristian, antes de continuar con la parte final del tema del día de hoy, es un tema interesante, es un tema relevante. Nos hemos juntado durante ya, varias semanas, los días jueves, a conversar de diversos tópicos que no suelen ser abordados tan abierta y llanamente en televisión. Que usted, como siempre lo decimos, usted evalúa. Usted toma la decisión, nosotros lo tratamos a usted como un adulto. ¿Puedes contarle también a la gente por qué, Cristian, has dicho que este es tu último jueves acá en Mentiras Verdaderas? queridos amigos, a partir de la próxima semana nos vamos a juntar los viernes a las 22 horas en punto. Por lo tanto, vamos a seguir conversando, Eduardo. No es que se vaya nuestro querido Dr. File, como algunos pensaron por ahí. Yo leí varios mensajes que decían, lo censuraron, lo callaron, te lo piteaste, incluso uno me dijo, te lo piteaste. No, señor. Dr. File continúa con nosotros en su nuevo día y en el horario de siempre, día viernes, 22 horas, Dr. File en Mentiras Verdaderas, con todos los temas que usted también nos propone y que tanto le gustan. Viernes, 22 horas,
Dr. File a partir de la próxima semana. Cuéntenselo a todos aquellos que siguen los comentarios del Dr. File. Recuerde, próxima semana, día viernes, 22 horas. Para finalizar este capítulo, Sudamérica va a experimentar un crecimiento de población gigantesco si todas las proyecciones se cumplen. Para el año 2100, la población mundial va a crecer en 3.000 millones de personas y la mayoría en África y en nuestro continente. A mayor población en la situación que estamos, mayor pobreza, mayor desigualdad, mayor inequidad, mayor crímenes y delincuencia. ¿Qué hablar también de la educación que se tiene acá en nuestros países? Cuando uno ve la reforma educacional, está nivelando todo para abajo. El profesor ha perdido autoridad. Los alumnos, muchos se han vuelto irrespetuosos, evaluando a los mismos profesores. Las ingenierías, los ingenieros de este país adoctrinados en las competencias, pero sin inteligencia emocional, es decir, cultivando todas las normas para las empresas transnacionales para trabajar y en consecuencia finalmente una política que está secuestrada, tanto las derechas y las izquierdas que están trabajando para estas grandes regiones. Para algunos de estos 6 proyectos trabajan, pero dejaron de trabajar para el bienestar de nuestra familia, que es nuestra ciudadanía. La ciudadanía, el pueblo, es una extensión de la familia que lo olvidó la política de las derechas y las izquierdas. Se han aprovechado de nosotros, se han aprovechado de las desigualdades que encontraron en nuestras regiones y en consecuencia nos están perjudicando, nos están empobreciendo y nos están condenando. Pero hay esperanzas, queridos amigos, y esa esperanza pasa por darnos cuenta quiénes somos, nuestros orígenes, y ojalá poder unirnos en un gran sueño de una América del Sur unida, como alguna vez lo pensó Simón Bolívar. Si América del Sur no se une, está perdida, amigos. Cristian Contreras, el Dr. File, junto a nosotros, último jueves, porque claro, desde la próxima semana estará los viernes acá. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.